pequeño me gustaba mucho dibujar, como muchos niños era un juego más, el sentarse o tirarse en el suelo a dibujar, y pues se requería materiales muy accesibles, como es un pedazo de papel y un lápiz, y pues siempre me gustó, siempre fue uno de mis juegos favoritos. Yo empiezo a pintar desde muy joven. Vengo de una familia de pintores, que fue algo que favoreció mi decisión de empezar a hacer esto. Cuando tenía yo 13 años, tuve una enfermedad que me postró en cama por un tiempo. Estuve bastante grave, casi me muero. Ahí ingresé a un hospital. Mi mamá estaba asustadísima. Cuando llegué en emergencia al hospital, en ese entonces vivíamos en León, Guanajuato. Y cuando me revisó el doctor, después de revisarme, le dijo algo a mi mamá que creo que marcó un poco mi futuro como pintor. Es un poco una broma, pero lo que le dijo el doctor fue: el cuadro está muy negro. Entonces, esto bueno, fue una cosa trágica, ¿no? Bastante asustó a mi mamá. Es una cosa que quiere decir que la situación estaba terrible, ¿no? Pero es una manera de expresarlo, como una especie de dicho mexicano, ¿verdad? El cuadro está muy negro. Pero yo después, ya con el tiempo, lo veo un poco como, pues estaba ya hablando de cuadros el doctor, ¿no? Entonces, un poco mi destino de pintor, yo creo, estaba ya ahí marcado. Mi problema era en la cadera, entonces fue una infección ósea en la cadera. Y esta terapia consistía en estar en cama 6 meses con una tracción en la pierna, ¿verdad? Una polea en la cama con un saco de arena que me jalaba la pierna, ¿no? por 6 meses, prácticamente sin parar. O sea, no me paraba yo un poco ahí mínimo, casi fue estar ahí en cama todos 6 meses. Y ahí pues empecé a dibujar mucho, y entonces empecé a pintar de manera autodidacta. Hice mis primeros cuadros en 1973, mis primeros óleos de manera autodidacta. Una tía materna me empezó a regalar los fascículos semanales Maestros de la Pintura, que eran monografías de pintores famosos, de pintores clásicos y contemporáneos famosos, que salían cada semana. Era una especie de enciclopedia semanal que se iban coleccionando los diferentes cuadernitos, que todavía tengo y todavía utilizo ahora, todavía estoy usando. Al rato vamos a ver algunas de las maneras en que todavía los utilizo. Y entonces pues me empiezo yo a interesar más en la pintura. Otra tía me regala La Familia Burrón. Entonces, cada semana me llega La Familia Burrón. Entonces empiezo a alimentar visualmente todas estas imágenes de la pintura y de la cultura popular.
y empezar a crear mi propia cosa, ¿no? Empezar a dibujar y a pintar y a tomar influencias y a aprender de manera autodidacta. Y a partir de eso ya no he dejado de pintar. Yo crecí en una familia católica, como casi todos los mexicanos, ¿verdad? Y como casi todos los mexicanos también me fui alejando de la religión, ¿verdad? Y empecé a interesarme en otras cosas, como joven, inquieto, me empecé a interesar en el arte, como decía, como bien ya dije, y me empecé a interesar en el rock and roll, ¿verdad? En el surrealismo, en el experimento, en el sexo, en diferentes cosas. Mis dibujos de esa época a pintar eran bastante raros, bastante más influidos por el surrealismo. Había uno que otro guiño a la religión, pero pues realmente muy poco. Pero donde realmente hice una conexión muy fuerte fue cuando había en la casa de mis abuelos, había una veladora siempre en la sala con una pequeña imagen de un niño, de un santo niño que no tenía ojos y tenía sangre escurriendo de las cuencas de los ojos y una paletita con los dos ojos ahí, que para mí fue así como que, wow, yo quiero uno de esos, voy a dibujar uno de esos. Era algo tan bizarro que más me parecía cercano a la estrella de rock Alice Cooper que a San Juan Bautista, ¿verdad? Entonces, como que me empecé a interesar en la religión por el Santo Niño Cieguecito, que es su nombre, que es un niño muy popular en la ciudad de Puebla. Y ahí me empecé a interesar en la cuestión religiosa como temática, ¿verdad? Como estudiar. De ahí empecé a desarrollar todo un estudio sobre santos niños, que primero era más bien como un medio antropológico, medio artístico, como de documentar todos estos y darme cuenta que en realidad era una cosa viva que todo el tiempo estaban surgiendo, ¿no? Las nuevas invenciones, aún no tan aprobadas por la iglesia, pero que finalmente son cultos muy expandidos en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Como son el Santo Niño Doctor, por ejemplo, el Santo Niño Futbolista, que creo que merecería la excomunión el que lo inventó, pero ahí está, ¿no? Y está en una iglesia y así hay un sinnúmero de santos y sobre todo de santos niños que me llamaban muchísimo la atención. Y empiezo a desarrollar el tema, empiezo yo también a crear mis propios santos niños, ¿verdad? Como el Santo Niño Licenciadito, como el Santo Niño Pintorcito, como el Santo Niño Turista, que ese es con los que he trabajado mucho más. Eso ya desde el 2011 estoy con eso del Santo Niño Turista. Tiene una página de Facebook también, si quieren buscar Santo Niño Turista en Facebook. Ahí están fotos de sus viajes y es un proyecto que evolucionó de un dibujo a un grabado, una pintura. Después lo hice más performático porque vestí un niño Dios de Santo Niño Turista y lo llevo a lugares, saco fotos con él y entonces de ahí empecé a subir las fotos, presentárselo a la gente. Ha ido a muchas partes de México, ha ido a Perú, a Ecuador, Estados Unidos, a diferentes lugares. Hay fotos de él en todos estos lugares. La última creación fue un Santo Niño Turista en Talavera. Entonces ha ido evolucionando. Mi trabajo como que evoluciona mucho así a través del tiempo, ¿no? Después, hablando de otro tema, el tema de las vedettes, que es una serie que empiezo a hacer en el año 2007, que fue el aniversario el centenario
del cuadro famoso de Picasso, Las señoritas de Aviñón, que fue un cuadro que cambió radicalmente la dirección de la pintura contemporánea del principio de siglo, ¿no? Cuando el inicio de las vanguardias. Se dieron una serie de cambios, pero este cuadro fue bastante radical y muy poco comprendido en su momento, pero finalmente se supo que pues sí fue como de lo más importante y fue de 1907. Entonces yo en el 2007 se me ocurre hacer una especie de homenaje. Empieza como una beca del FOESCAP por un año que obtuve y entonces lo que hice fue en esa primera camada, digamos, de cuadros, que fueron 7 cuadros, todo giraba alrededor del 7 además, y lo que hice fue hacer una selección de 7 cuadros de Picasso de 1907, incluido el de Las señoritas de Aviñón, que era la obra más grande, y entonces no hago unas copias de los cuadros, sino que hago unas interpretaciones de los cuadros y en los que de alguna manera busco cómo sustituir por las modelos de Picasso, porque todos estos cuadros de esa época son figuras femeninas desnudas. Entonces yo busco entre las colecciones que tengo y me pongo a investigar fotografías de vedettes mexicanas de los 60, 70, que como que chequen con la posición de la figura de Picasso. No son exactamente iguales, obviamente, pero trato de ver como de que encajen ahí sin que se estorben y que se puedan integrar las dos apropiaciones, ¿no? Y hago estas obras que le llamo farándula cubista a esta serie. Fue en el 2011, me parece. Empiezo otra nueva serie a la cual le pongo Engaño Colorido. Engaño Colorido el título Engaño Colorido está tomado de un soneto de Sor Juana, que algunos probablemente recuerdan, ¿verdad? Que dice: este que ves, engaño colorido, en el que ella está haciendo referencia a un retrato de ella, a una pintura de ella. No sabemos muy bien a cuál, porque hay varios retratos de Sor Juana, aunque la mayoría fueron hechos en post-mortem, ¿no? Y incluso se habla de que hay un autorretrato de Sor Juana por ahí que no está localizado, etc. Bueno, el caso es que ella habla de la pintura, del retrato, como un engaño, y es una cosa muy interesante, ¿no?, lo que dice ella. Y se me ocurre tomar esas dos palabras como título de la serie, en el que empiezo a hacer una serie de un grupo de retratos de monjas basados en los retratos de monjas coronadas novohispanas. Claro que un poco parecido a lo que hice con Picasso, no es una copia, sino que son interpretaciones, son apropiaciones, son nuevas propuestas en base a estos retratos, pero con alteraciones, ¿no?, con cambios y con cosas más personales. Empieza con esa serie de retratos de monjas coronadas, porque estoy haciendo retratos no realmente de la monja, sino de la misma pintura. Soy también un gran admirador de ese periodo del arte colonial mexicano. Y me pongo a estudiarlos y me pongo a reinterpretarlos. Empiezo a hacer otros retratos que se salen un poquito del concepto de trabajar a partir del retrato de monja coronada novohispano, que le llamo más bien retratos de monjas alternativas. ¿Sí? Y de ahí luego empiezo a desarrollar una serie de dibujos que le llamo Monjápolis también, porque para mí Puebla es Monjápolis, el centro de Puebla. No, todavía podemos ver muchas monjas y muchos conventos activos. Empiezo a desarrollar otra serie de proyectos paralelos a este Engaño Colorido, que son como parte del proyecto, ¿verdad? Un cómic que está todavía en proceso, que todavía no está terminado y no está disponible, que se llama El planeta de las monjas. Hice un cortometraje con un grupo de gente,
Producciones Taco de Ojo, que se llama El misterio de las monjas vampiras, y el primer misterio, las monjas vampiras contra el hijo de Benito Juárez, ¿sí? Y que era una idea de hacer una serie de cortometrajes. Nos quedamos atorados con el primero, pero pues, tal vez en el futuro podamos seguir con esta producción. El departamento donde vivieron mis abuelos, que ya no había prácticamente nada, y solamente que me asomo en un closet y vi algo en la parte de arriba de un viejo closet, y me subo en una silla que estaba ahí y encuentro una botella de agua que dice agua de San Ignacio, que era una botella pues, casi llena, una botella grande. Y el caso es que yo digo, pues esta botella es agua bendita, ni modo de que la tire a la basura o la vacíe en el excusado, sería yo creo que muy mala suerte, ¿no?, hacer eso. Y entonces, bueno, dije, pues la guardo, ¿no? Yo tengo la costumbre de, además de guardar todo, entonces tengo esa manía acumulativa. Y trato como de ocupar todas estas cosas que guardo en mi trabajo. El caso es que la guardé también ahora en otro closet en mi casa, y ahí la tuve unos años. Y el año pasado se me ocurre que digo, ¿qué hago con esto? Y digo, voy a hacer acuarela. Nunca había hecho acuarela, confieso. Había hecho muy poco acuarela. Incluso había dado clases de acuarela en la Universidad de las Américas, todos los 24 años que estuve ahí dando clases. Algunas veces di clases de pintura y di clases de acuarela, sí, sabía cómo usarla, pero realmente nunca me había llamado la atención practicarla, ¿no? Y dije, pues el agua bendita esta me inspiró, y parece que tuve una aparición de San Ignacio que me dijo, utiliza esa agua bendita para hacer acuarela. Y entonces tuve como que esa idea, esa iluminación, y empecé a hacer acuarela usando agua bendita. Eso fue el año pasado, ¿no? Y me encantó, y me da muy buenos resultados, y pues estoy trabajando diferentes series. De hecho, empecé con una serie que se llama Curas y Coristas, que es una serie de 12 pequeñas acuarelas, ahorita les puedo mostrar. Después empecé a hacer una serie de virreyes, también basados en pinturas coloniales, retratos de los virreyes de la Nueva España. Hice otra serie grande que le llamo Ancestros, porque entre los papeles y entre las cosas también que había en casa de mis abuelos, encontré todo un baúl con notas y recibos de principio de siglo que había guardado mi bisabuelo, que digo, son obras de arte por la caligrafía y por los logotipos y por los sellos y por los timbres que tienen. Eran pues como que papeles muy bonitos para tirarlos, además de tener todo un valor arqueológico, ¿no?, de saber qué tiendas había y cuánto costaban las cosas. Y, en fin, guardé unos pocos de esos, realmente no pude guardar todo lo que hubiera querido, pero guardé varios, y sobre esos empecé a trabajar con acuarela sobre esos papeles, empecé a hacer como una especie de collages, y trabajé retratos de mis familiares de esa época sobre esos papeles. Después los integré con otros y hice unos collages que les llamé a esta serie Ancestros. Eso ya es de la época de la pandemia, esos ya son de esta época, hice como 60 de esos. Yo no puedo separar el arte, o sea, mi trabajo artístico,
de mi vida personal. Probablemente no sea así el caso en todos los artistas, que ya llegan al estudio y ya como que son otra persona y hacen lo que su chamba, y yo estoy haciendo mi chamba todo el día, hasta cuando estoy dormido, estoy soñando con lo que estoy haciendo, con los proyectos, y es como una forma de vida. Para mí el arte es más bien una forma de ver las cosas, como una forma de vivir las cosas. Mi manera de ver el arte es eso, es como la vida, es una forma de vivir.